Soy Alexandra Portela Aldea, fiscal adjunta de la 10ª Fiscalía Provincial de Lima, representación del Ministerio Público, bajo el amparo del artículo 8 de la Constitución Política del Perú referente al rol que tiene el Estado de combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas. Inicio el informe oral acusando a Paolo Emilio Ortega Flores de ser el autor del delito contra la salud pública en la modalidad de formas agravadas de la promoción o favorecimiento de tráfico ilícito de drogas y otros, tipificado en el artículo 297 del Código Penal concordante con el tipo base estipulado en el primer párrafo del artículo 296. A su vez, como Fiscalía, acorde al artículo 46 del Código Penal, consideramos como circunstancia de atenuación la carencia de antecedentes penales del imputado y como circunstancia de agravación el inciso 2, 4 y 6. El caso que hoy nos convoca son los hechos suscitados el viernes 10 de enero del 2020. El señor Paolo Emilio Ortega Flores y el joven Jefferson Andrés Ramírez Casas fueron interceptados por 4 policías a una distancia considerable de una institución educativa en el distrito de Comas, específicamente a 50 metros. El primer imputado se aproximó a un par de jóvenes que transitaban por la zona y, según el parte policial, fue con la finalidad de vender la sustancia ilegal decomisada. Ya en la comisaría, al encausado se le encontró dentro de su mochila 70 gramos de pasta básica de cocaína, un celular y una sencillera con 28 soles. Tanto el encausado como el otro detenido afirmaron en un primer momento no conocerse. Sin embargo, esto fue desmentido por los efectivos de la policía, dado que se les había grabado previo a la intervención, es decir, que ya había un seguimiento previo por parte de los efectivos. Este es el video entregado como medio probatorio para los fines de la presente. Se aprecia cómo ambos caminaban y conversaban juntos de manera cercana, especificando que había un vínculo entre ellos dos que en un primer momento no aclararon de manera honesta. Referente al cargo en cuestión del cargo contra tráfico ilícito de drogas, tenemos en la página 87, referente al título 12, Delitos contra la Seguridad Pública del Libro de Derecho Penal, parte especial, escrito por Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, se puede extraer el siguiente fragmento. La verificación objetiva de esa finalidad puede apreciarse a partir de la nueva indiciaria, es decir, cotejando aspectos objetivos que nos indiquen la razón y propósito de la posesión, como por ejemplo la cantidad de droga poseída. Posicionando la doctrina en el caso en cuestión, al imputado se le encontró 70 gramos de pasta básica de cocaína, es decir, 65 gramos adicionales a la posesión considerada no punible. Es imposible que el sujeto tenga en su posesión para consumo propio la cantidad mencionada. Acorde al artículo 296 del Código Penal, al considerar la cantidad se configura como macro comercialización, ya que son más de 50 gramos de lo punible, que todavía llevaba en modo de... Siguiendo el caso, en el agravio de pluralidad de agentes tenemos a Víctor Prados Aldarriaga en su libro de Derecho Penal, parte especial. Los delitos manifiestan que la circunstancia agravante alude pues exclusivamente a un nivel de coautoría o autoría funcional en el que lo integran, cuando menos 3 personas con codominio del hecho. Esto, al analizar el caso, la Fiscalía ha encontrado pruebas suficientes para determinar que ambos imputados trabajan junto a otra persona, quien fue el que les proporcionó la droga incautada. En las declaraciones vertidas por ellos no desean revelar quién es la persona que les vendió o proporcionó la droga por obvias razones. Sin embargo, esa tercera persona constituiría la calidad de autor en este suceso, haciendo que la pluralidad sea efectiva. Con respecto al establecimiento educativo, en valoración del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, le corresponde a la Fiscalía, en representación del Ministerio Público, velar por la defensa de los intereses públicos tutelados por el derecho. Se puede evidenciar el actuar delito del agente y la aproximación que tiene a un establecimiento educativo, en específico a 50 metros del lugar, como se narró en los hechos. Es necesario adicionar a esto la posible venta que se realizó a un menor de edad por parte del otro imputado, quien iba transitando con él durante media hora. El suceso contado fue expuesto en el medio probatorio video del seguimiento policial. Al respecto, el manual instructivo Curso Tráfico Ilícito de Drogas, elaborado por el doctor Luis Fernando Castañeda, señala que estas víctimas se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, dado que la madurez incompleta
en su personalidad los hace más influenciables a caer en el consumo de sustancias ilícitas. En la página 177 se puede inferir en consecuencia la peligrosidad con la que el sujeto actuó al encontrarse en inmediaciones de un establecimiento educativo que alberga a personas susceptibles al consumo de sustancias ilícitas. Con respecto a la profesión de educador que ejerce el acusado docente, hay que considerar la relación alumno no solo se limita a un ámbito estrictamente teórico para conocimientos básicos, sino también hay un cargo moral en cada uno de los profesionales de la educación básica. Por consiguiente, ellos tienen como función no solo hacerse cargo de la impartición de conocimientos de las futuras generaciones, sino también de poseer una actitud que refleje los valores que inculquen, de modo que ante los alumnos y la sociedad se constituyan como un ejemplo a seguir. Es decir, que tanto las acciones y los conocimientos tienen que estar aprobados y bien vistos socialmente. El penalista español Álvarez García manifiesta en relación lo siguiente. Las mismas dos primeras agravantes recogidas en el artículo 297 del Código Penal peruano están presentes en el Código Penal español, específicamente el 369, de manera que solo es necesaria la condición de funcionario público o el desempeño como educador para incurrir en ella. En consecuencia, lo podemos plasmar al caso, se configura el agravante del inciso 2 del artículo 297 del Código Penal, puesto que el imputado es un educador titulado con licencia para dictar docencia vigente, se anexó en el medio probatorio, e incluso ha llegado a impartir clases en una escuela de primaria en Los Olivos. Como conclusión final, en vista de los hechos suscitados, la Fiscalía alude a la pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 25 años, en 180 a 300 días multa, con inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1 y 2, apoyándose en el artículo 45-A del mismo Código Penal vigente. Buenas tardes, señor juez y a todos los presentes. En representación del Ministerio Público, fiscal provincial adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial, con el fin de asumir lo estipulado en el artículo 8 de nuestra Constitución Política del referente al rol que tiene el Estado de combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas. Inicio el informe oral acusando al señor Jefferson André Ramírez Casas. A continuación, procederé a narrar las circunstancias precedentes de acuerdo a los hechos que se suscitaron el día viernes 10 de enero del año 2020. De acuerdo al informe, el señor Jefferson Andrés Ramírez Casas, a quien la intervención policial se le encontró a 50 metros de un colegio en el distrito de Comas, junto al señor Paolo. En dicho momento se le halló vendiendo la droga a un muchacho menor de edad de 17 años, aproximadamente según el informe policial. Siguiendo con los hechos, el señor Jefferson lo encontraron dentro de su mochila 30 gramos de pasta básica de cocaína. Además, se le encontró 30 soles en su billetera, pero también 5 soles, que era dinero que había recibido del muchacho a quien se le había vendido la droga. De acuerdo al recurso de nulidad número 1012 del 2005, Piura enmarca que para acreditar el destino de la droga se deben tener en cuenta determinados indicios que permitan erradicar la presunción de inocencia de los procesados en cuestión. ¿Qué es lo que nos dice este recurso de nulidad? Que la persona a quien se le intervenga la droga no tenga condición de consumidor habitual de dicha sustancia. La posesión de importantes sumas de dinero, sobre todo si este se encuentra de manera fraccionada en monedas o billetes a poco valor, lo que indica la venta menudeo. Erradicar la presunción de inocencia, la finalidad que tenía el imputado era la comercialización ilícita de la sustancia incautada. Ya. Continuando con las investigaciones de la Fiscalía, se le imputa al acusado Jefferson Andrés Ramírez Casas por autor del delito contra la salud pública en modalidad de formas agravantes de la promoción o favorecimiento del tráfico de drogas y otros.
La acción del procesado concuerda con lo tipificado en el artículo 297 del Código Penal, concordante con el tipo base estipulado en el 296 del primer párrafo de dicho artículo, y aplicando la pena correspondiente según el artículo 45, e individualización de la pena, que toda condena contiene la fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. Para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido en cuanto no sean específicamente constituidos de delito o modificatorias de la responsabilidad. Pluralidad, gentes. De acuerdo al Acuerdo Plenario 3 del 2005, que señala que cuando es cometido por 3 o más personas, exige que entre ellas exista un concierto y que cada quien interviniente conozca de la intervención de los demás. Esta circunstancia ha de ser conocida y contar con ella para su comisión, de suerte que quien interviene en el hecho, como parte del plan determinado, de acuerdo a las investigaciones policiales que se realizaron, se descubrieron que existía un tercero, quien era el proveedor de las sustancias ilícitas, siendo así que el agravante sería correctamente imputado al acusado. Establecimiento educativo. En concordancia con el inciso 6 del artículo 297, formas agravadas con el tipo penal que se encuentra en el artículo 296, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otras. El hecho es cometido en el interior o inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, de salud, recinto deportivo, de detención o reclusión. Siguiendo con lo estipulado por lo anteriormente mencionado, el artículo y según los hechos narrados, el acto cometido fue a 50 metros de las instalaciones educativas, que generaría una gran peligrosidad. Esto también evidenciamos en el manual autoinstruccional Curso Tráfico Ilícito de Drogas, elaborado por Luis Fernando Alberto Iberico Castañeda, que señala que la agravante radica en que la actividad se realice en lugares en los cuales juntamente los padres y la sociedad han depositado la confianza para la formación, resocialización de sus hijos jóvenes y deportistas. Venta a un menor de edad. Con respecto a la venta ilícita a menores de edad, la Fiscalía atribuye la imputación al señor Jefferson que el acto que se cometió con un menor de 17 años, de la identificación de este, se realizó mediante reconocimiento facial que fue posible dado que era el momento concreto de las cámaras de seguridad, los cuales pudieron identificar el rostro de este menor. La lógica de una intervención urgente por la policía ante el dato de actividades de esto se llevó a cabo mediante una investigación de la policía y fehacientemente reflejada en el segundo párrafo del cuarto fundamento del recurso de nulidad 2423 del 2014, Callao, que nos dice que la lógica de una intervención de urgencia por la policía ante el dato de actividades de comercialización en lugares aledaños a la vivienda de la aludida encausada permite sostener que no era imprescindible para la preconstrucción probatoria de esa diligencia la presencia e intervención del representante del Ministerio Público. En vista de los hechos suscitados, la Fiscalía alude a la pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 25 años y de 100 o 300 días de multa. Gracias. Señor juez, señores miembros del Ministerio Público, colegas, mi nombre es Angélica Cecilia Vargas Arias, abogada del acusado Paolo Emilio Ortega Flores. A continuación, comenzaré con el informe oral con los siguientes fundamentos de hecho y derecho. En primer lugar, hablaré respecto a la incorrecta imputación hecha por la Fiscalía referente al tráfico ilícito de drogas. Coincidiendo con lo anunciado previamente por la fiscal provincial, el pasado viernes 10 de enero del 2020,
Mi patrocinado se encontraba transitando junto con el otro imputado por la vía pública en el distrito de Comas al momento de la intervención policial. No obstante, la Fiscalía, para realizar la acusación penal, ha obviado pruebas suficientes que permitirían acotar que mi defendido no tenía la posesión de esta droga con la finalidad de traficarla y comercializarla, sino que era para su propio consumo. Al respecto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el recurso de nulidad número 1012 del año 2005 en sede Piura, señala que, y expresamente leo, que la persona a quien se le intervenga la droga no tenga la condición de consumidor habitual de dicha sustancia. La posesión de importantes sumas de dinero, sobre todo si éste se encuentra de manera fraccionada en monedas o billetes de poco valor, lo que indica la venta al menudeo. Finalmente, la actitud adoptada por el poseedor frente a la policía en el momento de la aprehensión de la droga. Estos criterios que enmarca la Sala Permanente tienen la finalidad de acreditar determinados indicios que permitirían determinar y erradicar lo que sería la presunción de inocencia del procesado en cuestión. Sin embargo, con la lectura de este fragmento podemos dilucidar tres aspectos principales en los cuales la presunción de inocencia de mi imputado se mantiene. En relación al primer punto, al analizar los medios probatorios, podemos darnos cuenta que mi defendido en septiembre del año 2019 fue internado por sus familiares en el Centro de Rehabilitación Telecentro Lima. Además, para añadir más pruebas que acrediten el consumo habitual de mi patrocinado, se le realizó un examen toxicológico en laboratorio Suiza que acreditaron el resultado positivo a adhesión de cocaína en el organismo. En consecuencia, se ha acreditado que mi patrocinado es un consumidor habitual de la sustancia que fue imputada en su posesión. Respecto al segundo punto, del parte policial podemos extraer que además de los 70 gramos de pasta básica de cocaína que se le encontró al imputado, se le encontró también su celular y una sencillera que contenía 28 soles. En consecuencia, no hay suficientes indicios que puedan demostrar que mi imputado se encontraba comercializando la droga que tenía en su posesión al momento de la intervención policial. A su vez, de la declaración de mi patrocinado se puede extraer el fragmento que indica que él se encontraba en el lugar de los hechos porque estaba comprándole droga al otro imputado en el caso. Finalmente, y acorde a la declaración brindada por los 4 policías, la actitud de mi patrocinado durante todo el momento de la intervención policial fue de total disposición a que se realice la investigación fiscal. Ahora hablaré respecto al extremo en el cual se le impute el agravante del inciso 6 del artículo 297 del Código Penal. En específico, cuando el hecho es cometido por 3 o más personas. Como defensa, considero que el sexto agravante planteado por la Fiscalía ha sido erróneamente aplicado en el caso. A partir de lo mencionado, el segundo párrafo del Fundamento de Derecho número 4 de la Sala Penal de la Corte Suprema, en el recurso de casación número 324 del año 2018 en sede Cusco, señala que se aplicó incorrectamente la circunstancia agravante del inciso 6 del primer párrafo del artículo 297 del Código Penal. Al absolver a 2 de los 4, solo correspondería condenar a los últimos por el último tipo básico del primer párrafo del artículo 296 del Código Penal. En consecuencia, al solo configurarse 2 imputados en la conducta típica analizada por la Fiscalía, tanto mi patrocinado como el otro imputado, Jefferson André Ramírez Casas, la Fiscalía no ha aplicado el agravante genérico de manera adecuada. En su defecto, y tal como menciona la jurisprudencia nacional, debe imputarse en ese extremo el delito tipo base tipificado en el artículo 296 del Código Penal. Siguiendo respecto al inciso 4 del artículo 297, formas agravadas del Código Penal,
referente a cuando el delito es realizado en inmediaciones de un establecimiento de enseñanza. La Fiscalía, respecto a este extremo de la denuncia, plantea que se considera como agravante realizar este delito en inmediaciones de un colegio. Sin embargo, es preciso señalar que ese agravante no se aplica meramente solo para la ubicación física del establecimiento ante la intervención policial. Es así como en el manual autoinstructivo Curso Tráfico Ilícito de Drogas, realizado por el doctor Luis Fernando Alberto Ibérico Castañeda, señala en la página 178 que, cito, no estamos ante un agravante calificante por la mera ubicación física de la comercialización en estos lugares. No habrá agravante cuando la comercialización se haga en las instalaciones o inmediaciones de un centro educativo en periodo de vacaciones de los alumnos o de un centro deportivo clausurado. De esta cita, también se puede señalar que los días del hecho suscitado fue el viernes 10 de enero del año 2020. Es decir, los alumnos del colegio que la Fiscalía alude fueron agravados, se encontraban en periodo de vacaciones escolares. Es decir, en las instalaciones educativas no se encontraban menores de edad asistiendo con regularidad. Finalmente, respecto al inciso 2 del artículo 297 del Código Penal, referente a cuando el agente que realiza el hecho tiene la condición de educador. Dentro de la casación 126-2012 en sede Cajamarca, se menciona en el numeral 11 del primer fundamento de derecho que, en base a la sentencia del Tribunal Supremo número 305 del año 2005, el subjetivo agravado de docente o educador se configura siempre y cuando la conducta típica haya tenido lugar en el ejercicio de las funciones propias del cargo que se trata. El agravante que alude el fiscal, en consecuencia, es inexacto, dado que, durante el momento de la comisión del presunto delito, mi patrocinado se encontraba fuera del ejercicio de las funciones del cargo que ejercía. Y en efecto, mi patrocinado Paolo Emilio Ortega Flores es un profesor titulado que labora en un colegio del distrito de Los Olivos. Sin embargo, y tal como lo menciona la propia Fiscalía, mi patrocinado no se encontraba en ejercicio de funciones por dos aspectos importantes. Primero, era periodo de vacaciones escolares, por ende no dictaba clases con regularidad, y segundo, había presentado a la entidad educativa en la cual trabajaba constancia de descanso médico por ciertas dolencias que tenía últimamente en la rodilla. En consecuencia, tampoco debe aplicarse el agravante aludido por la Fiscalía referente a este extremo. A continuación, la defensa concluirá con su informe legal. Por los antiguos extremos mencionados, podemos dilucidar que, en efecto, nuestro patrocinado ha cometido un delito. Sin embargo, la Fiscalía ha tipificado erróneamente el delito que ha cometido. Este delito que ha cometido mi patrocinado no es el tráfico ilícito de drogas, sino la posesión ilícita de drogas, tipificada en el segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal y con circunstancia de clonación de carecer de antecedentes penales, basándonos en el artículo 46 del Código Penal. No existen circunstancias de agravación en este caso, por cuanto, en resumen, no se configura la pluralidad de agentes, puesto que solo dos fueron los imputados por la Fiscalía, requiere de 3 a más individuos que sean autores del delito. A su vez, el encontrarse 50 metros de las inmediaciones de un colegio no es causal suficiente para aplicar el agravante de las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza. Se tiene que demostrar fehacientemente la peligrosidad al bien protegido, en este caso la salud pública. La Fiscalía no logra probar esa peligrosidad y la sola titularidad de educador no
Tampoco se configura como agravante, puesto que mi patrocinado se encontraba con descanso médico en el momento de los sucesos. Por ende, el quantum de la pena también varía. Entonces, la pena a analizar debería comprender lo siguiente: no menor de 6 ni mayor de 12 años y con 120 a 150 días multa. Y principalmente ubicarse en el tercio inferior del espacio punitivo, dado que solo cuenta con una circunstancia de atenuación, el carecer de antecedentes penales. Invocando el primer numeral del artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Peruano, exhortamos a usted, señor juez, teniendo como base los múltiples medios probatorios presentados por la defensa, declarar una sentencia firme y debidamente motivada en favor de mi representado. Gracias. Señor juez, señores representantes del Ministerio Público, mi nombre es Ángela Solange Estrada Quispe. En representación de mi patrocinado Jefferson Andrés Ramírez Casas, comenzaré el informe oral con los siguientes fundamentos de hecho y derecho. Respecto al inciso 6, en la modalidad de formas agravadas del delito de tráfico ilícito de drogas, el hecho es cometido por 3 o más personas. La jurisprudencia nacional, a través del Acuerdo Plenario 3-2005 CJ 116, ha analizado el sexto agravante del artículo 297 del Código Penal. En específico, destacan de él que la simple ejecución del delito sin que exista concierto entre por lo menos 3 participantes no es suficiente para concretar las circunstancias agravantes antes citadas. En consecuencia, no es factible que la Fiscalía aluda a mi patrocinado el agravante genérico respecto a la pluralidad de agentes, puesto que durante la intervención policial solo fueron llevados a la comisaría él y el otro imputado. Respecto al inciso 4, en la modalidad de formas agravadas del delito de tráfico ilícito de drogas, el hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, centro de asistencia, de salud, recinto deportivo, lugar de detención o reclusión. La Fiscalía, respecto a este extremo de la denuncia, plantea que se considera como agravante el cometer el hecho en inmediaciones de un colegio. Sin embargo, es necesario precisar que este agravante aplica cuando la ubicación del establecimiento educativo se encuentra dentro de los 20 metros, siendo así que los actos cometidos se realizaron a una distancia de 50 metros. Y como señala el libro Derecho Penal, parte especial, Delitos, elaborado por el doctor Víctor Prado Saldarriaga, señalado en la página 161 que, no obstante, no se configura el agravante si el agente vende drogas en la esquina o en la puerta de un establecimiento educativo en horas de la madrugada o si lo hace en fechas no lectivas. De este fragmento podemos señalar que, dado que el día en el cual se suscitaron los hechos, viernes 10 de enero del 2020, la instalación educativa no se encontraba en época escolar, por lo que no había ningún alumno en esta. Es decir, que este agravante no puede ser adjuntado a mi patrocinado. Respecto al inciso 5, en la modalidad de formas agravadas, el agente vende drogas a menores de edad o las utiliza para la venta o emplea a una persona inimputable. Respecto a este extremo, la Fiscalía asegura que la persona a la que mi patrocinado le vende la droga es un menor de edad. Sin embargo, esto no ha podido ser comprobado, pues la persona en cuestión huyó del lugar de los hechos, lo que imposibilita su plena identificación. La Fiscalía alude que se hizo un reconocimiento facial debido a las grabaciones que las investigaciones policiales adjuntaron. Sin embargo, la única manera de poder comprobar que el sospechoso en cuestión era mayor o menor de edad es haciendo un reconocimiento de su persona, cosa que no se logró a dar, dado que este no
hasta el día de hoy no se encuentra presente. Además a esto, mi patrocinado alega que a quien en verdad le vendió la droga es al otro acusado, Paolo Emilio Ortega Flores, quien es mayor de edad. Por ende, no podría imputársele este agravante. Dado que no existe agravante con respecto al delito cometido tráfico ilícito de drogas, el espacio punitivo que se le debe aplicar a mi patrocinado debe ser el más bajo. La defensa concluye que si bien mi patrocinado acepta los cargos imputados por el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de droga, no aceptamos los agravantes contenidos en el artículo 297, incisos 4, 5 y 6, que la Fiscalía quiere imputarle. Por consiguiente, la correcta tipificación del delito sería el primer párrafo del artículo 296 y con circunstancia de atenuación de no tener antecedentes penales. Siendo así que el quantum de la pena debe analizarse a partir de la pena establecida para este párrafo, no menor de 8 años, ni mayor de 15, y con 180 a 375 días multa, esto debe ubicarse en el tercio inferior, dado que en el caso solo se configura una circunstancia de atenuación. Tal tercio inferior comprende el espacio punitivo de 8 a 11 años de pena privativa de libertad. Además a esto, y de acuerdo al artículo 22 del Código Penal, titulado responsabilidad restringida por la edad, y que mi patrocinado cumple con las condiciones estipuladas en esta, solicito se le reduzca la pena señalada según lo que nos estipula el artículo antes mencionado. Gracias.